Mientras llega Santiago Nieto, le quiero compartir algo que no le va a gustar. Y grábeme, don David. Antes de platicar con Santiago Nieto, le quiero mostrar datos, documentos, y esto no le va a gustar a Francisco García Cabeza de Vaca. Son, sobre todo, le pido a mis compañeros que me ayuden con cuatro documentos que creo que son importantes revisar. Por ejemplo, este contrato, esta carta del bufete de abogados que contrató Francisco García Cabeza de Vaca en Estados Unidos para presuntamente demandar a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por filtrar presuntamente a la prensa documentos que le hacen llegar las autoridades estadounidenses. Tiene el membrete de esta firma de abogados, Gerger, Hennessy & McFarlane, y con fecha del 2 de abril del 2021. Lo importante creo que es esto: lo que van a cobrarle por hora de trabajo a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas. Dice el abogado que cobra por lo menos $975 por hora, y cuando sea apropiado asignará a paralegales o a abogados de menos envergadura a costo más económico para el cliente, como Ashley Caper, por $650 por hora. Que estos cobros, que esto que le cobran por hora, estará efectivo durante el 2021 y que será revisado cada enero después del 2021. La pregunta del millón es: ¿con qué dinero va a hacerle frente Francisco García Cabeza de Vaca con este dineral que le están cobrando los abogados? Porque tenemos también parte del documento en el que el 12 de octubre Mariana Gómez García hace un depósito, y estos son declaraciones que tienen que hacer ante la corte los abogados. Dice el abogado que recibió de Mariana Gómez García, le preguntaré a Santiago Nieto si sabe quién es esta persona, $100,000 al abogado. Ah, cabrón, ¿quién tiene $100,000 en su cuenta para decir, ahí le va, abogado, $100,000, le voy a depositar $100,000? Tenemos el documento legal en donde el abogado, la firma de abogados Gerger, Hennessy & McFarlane, LLP, se hace cargo de representar a este principal, dicen, foráneo extranjero llamado Mr. Francisco Cabeza de Vaca. Y lo más cabrón, creo yo, es que se le fue algo a los abogados o al gobernador. ¿Actúa como ciudadano, como individuo, o está actuando como gobernador y pagarán por estos servicios los ciudadanos de Tamaulipas? Porque en un documento también aparece el nombre de Francisco Cabeza de Vaca y su dirección la ponen como Casa Tamaulipas, en Tamaulipas, México. O sea, a ver, esta es una demanda a título personal de Francisco Cabeza de Vaca para contratar este bufete de abogados al que le depositan $100,000 y que cobrará $950 por hora, o está demandando, entablando acción legal contra Santiago Nieto a nombre de los tamaulipecos, porque pone como su dirección Casa Tamaulipas. Pequeño gran detalle de los documentos que seguramente Francisco Cabeza de Vaca no quiere que usted conozca. Y grábeme, don David, para hablar de este y otros temas. Le agradezco mucho al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se enlace con nosotros vía Skype. Doctor, muchas gracias por hacer posible este enlace. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vicente. Un saludo a ti, a tu auditorio. Mucho gusto estar nuevamente en Sin Censura. Oiga, le quiero preguntar, ¿sabe quién es
usted, porque seguramente estos documentos que estamos presentando es la representación legal que lo quiere demandar o lo quiere meter en cintura, si me permite la expresión, en Estados Unidos, los abogados y García Cabeza de Vaca. Mariana Gómez García, que de acuerdo al abogado le hace un depósito de $100,000 el 12 de abril. ¿Sabe usted quién es Mariana Gómez García? Perdón por preguntarle, don Santiago. Mariana Gómez García es la esposa de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas. Creo que es importante señalar que es una de las personas que fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de que les encontramos 17 inmuebles, tanto a Cabeza de Vaca, su hermano senador, su otro hermano y la señora Mariana y otro familiar cercano del señor Cabeza de Vaca. Es increíble. Aquí lo primero que habría que preguntarse es, primero, esos $100,000, estamos hablando de un depósito, no habla de transferencia, sino un depósito de $100,000. Eso significa pues, básicamente 2 millones de pesos solamente para iniciar las acciones por parte de este despacho en contra, no mía, no de la Unidad de Inteligencia Financiera solamente, sino del Estado mexicano, porque los objetivos del contrato que ha sido hecho público el día de hoy y que se puede corroborar en los registros públicos norteamericanos, ya lo he hecho, es que es un documento que pide generar una percepción de que se cometió un acto de ilegalidad por parte del gobierno de México, cuando en realidad lo que estamos viendo es una serie de ilegalidades. Primera pregunta, ¿por qué la señora Mariana tiene que hacer este pago de 2 millones de pesos? 2 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, solamente para iniciar un trámite. Y dos, ¿por qué efectivamente se utiliza, como mencionaste, como domicilio para, digamos, recibir notificaciones para la celebración del contrato, la Casa de Gobierno del Estado de Tamaulipas? Eso, el uso de fondos, bienes o servicios para fines personales, cuando los fondos son, o los servicios, o los recursos humanos, financieros o materiales, como es la Casa de Gobierno de un Estado, para un fin de naturaleza personal, eso se llama peculado y es un delito. Lo cual me lleva a que presentaré una nueva denuncia contra el señor Cabeza de Vaca, que por lo que veo el cumplimiento de la ley no es su fuerte. No basta con tener indicadores negativos en su estado en materia de secuestro, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, sino que se encuentra ahora generando el uso de los recursos de los tamaulipecos para un fin de naturaleza personal. A mí me da mucha pena por los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, que hayan sido engañados por un sujeto así o que sean encabezados por un sujeto así para efecto de fines de naturaleza personal. Si las tamaulipecas y los tamaulipecos querían preguntarse qué se hacía con los recursos públicos, creo que con este registro de la firma de abogados en donde se menciona a la esposa del gobernador, al propio gobernador y a la Casa de Gobierno, es una buena respuesta. Se les cruzaron los cables y creo que quedan evidenciados. ¿Por qué si están haciendo lo oficial por lo de Casa Tamaulipas, es la esposa del gobernador la que tiene que hacer el depósito? Se está haciendo un engrudo, se les está haciendo duro el engrudo, como decimos en el pueblo. Pero a ver, don Santiago Nieto, usted está diciendo que va a presentar una denuncia, una nueva denuncia. Esta no tiene nada que ver con lo que ya nos había adelantado vía redes sociales de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca. Esto es diferente. Sí, hay que recordar un tema que es muy importante. Nosotros, desde el mes de marzo de 2020, recibimos una solicitud de información por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Entregamos la información, hemos entregado 3 series de información y después presentamos 3 denuncias relacionadas con el modus operandi de la familia Cabeza de Vaca. La generación, pues primero, de empresas que transfieren recursos de México a Estados Unidos, la adquisición de ranchos por precios irrisorios, la generación de contratos con empresas extranjeras
para efecto de producir energía eólica sobre espacios geográficos, sobre ranchos, que en realidad ellos son los beneficiarios finales de la producción, la contratación de despachos para actuar en contra, jurídicamente en contra del gobierno federal en los temas vinculados con energía eléctrica, y bueno, lo que hemos estado comentando de manera sistemática, y es que pues, la generación de un proceso de enriquecimiento ilícito que es importante que pueda ser conocido por la sociedad mexicana. A partir de ahí se presentaron las 3 denuncias y no fue la Unidad de Inteligencia Financiera, fue en realidad la CEIDO quien solicita la declaración de procedencia en contra del señor Cabeza de Vaca, en razón de encontrar elementos suficientes para que, en términos de nuestra Constitución, se le retire la inmunidad constitucional, el fuero, y pueda ser sometido a un proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto creo que toda esta información pues, fue presentada ante la comisión, la sección instructora de la Cámara de Diputados en razón de un requerimiento de la propia sección instructora. Es decir, creo que es importante señalar que México tiene el compromiso, la Unidad de Inteligencia Financiera en particular, de poder utilizar la información que recibe de otros países, de otras agencias, de múltiples agencias norteamericanas en este caso, pero también de otros países, en donde tenemos que hacerlas de conocimiento de las autoridades competentes. Y de hecho, la unidad le solicitó a las autoridades norteamericanas el permiso, la autorización, porque esto es, digamos, es un estándar de cumplimiento internacional, para presentar información ante las autoridades competentes. ¿Cuáles son estas? La Fiscalía General de la República, ante quien se denunció, y por supuesto la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es el órgano constitucionalmente competente para poder declarar la procedencia o incluso, bueno, para iniciar un juicio de naturaleza política en contra de un alto funcionario. El artículo 111 de la Constitución es muy claro, señala que en el caso de los gobernadores, las gobernadoras de las entidades federativas, esto tiene que hacerse a partir de la sección instructora. En materia penal se tiene que solicitar la declaración de procedencia y solamente si la sección instructora y el Pleno lo avalan, se puede proceder penalmente en contra del funcionario involucrado. Claro. Y aquí el tema, insisto, es enriquecimiento ilícito, es la adquisición de bienes inmuebles, es la adquisición de ranchos, es la generación de empresas, es casas en Mission, Texas, en McAllen, en Houston, es decir, en varias localidades de Estados Unidos, y eso, toda esa información fue hecha el conocimiento de la sección instructora, y a mí, yo fui citado como testigo por la sección instructora para hacer del conocimiento de toda la información con la que contaba la Unidad de Inteligencia Financiera y que podría haber constituido un hecho constitutivo de delito. Lo que hicimos fue presentar toda la documentación, la información ante la instancia competente, y eso está avalado por la normatividad interna supranacional y la normatividad nacional. Esto es un caso distinto, porque estamos hablando de que utilizan bienes públicos, como es la casa del gobierno del estado de Tamaulipas, para un asunto de naturaleza personal, o peor aún, si fuera un asunto institucional, implicaría que el estado de Tamaulipas está buscando un despacho, contrata un despacho norteamericano para cabildear con congresistas norteamericanos, para cabildear con agencias norteamericanas, para hablar en contra del gobierno de México. Esto para mí es algo fundamental. Es decir, ¿qué tipo de nacionalismo puede tener Cabeza de Vaca que su mayor objeto es denostar al gobierno mexicano? Porque el documento no habla de la Unidad de Inteligencia Financiera de manera particular, habla del gobierno de México y que ha habido una actitud de denostación hacia el gobierno, hacia la persona que encabeza el gobierno de Tamaulipas. Digo, es un eufemismo eso de gobierno, y que busca denostar al gobierno mexicano. Creo que esto es un tema fundamental que, por tanto, me lleva a mí a presentar la denuncia correspondiente. Primero, ¿de dónde salieron esos 2 millones de pesos, $100,000, que se depositaron en una cuenta de un despacho norteamericano? Segundo, si salieron del gobierno del estado de Tamaulipas, eso es especulado. Segundo, ¿por qué el gobierno utiliza la casa
de gobierno del estado de Tamaulipas para efecto de recibir notificaciones y celebrar un contrato de estas características. Y tercero, que es fundamental, el pagar por cabildear en contra del gobierno de México es algo muy grave, que sí creo que en términos de nuestra normatividad, cuando se habla de juicio político, es atentar contra las instituciones democráticas del país, y creo que este es un caso que valdría la pena también que fuera analizado por las instancias competentes, en este caso la Cámara de Diputados. Voy a presentar una nueva denuncia por peculado, voy a presentar una nueva solicitud para efecto de que se analice un proceso en contra de este personaje. Y bueno, recordar que lo que estamos viendo aquí es la necesidad de un gobernador de una entidad federativa de salir impune ante hechos que se le imputan de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y básicamente de corrupción de naturaleza política. Las tamaulipecas y los tamaulipecos deben insisto, reflexionar en esto. ¿Cómo es posible o para qué se utilizan los recursos del estado de Tamaulipas, donde tenemos tantos problemas de inseguridad, donde existen tantos problemas de tráfico de personas, de trata, de tráfico de drogas, y qué es lo que está haciendo el gobierno de Tamaulipas en este preciso momento que estamos viviendo un proceso electoral? Hacer una campaña de desprestigio contra el gobierno de México, contra instituciones del gobierno mexicano, me parece que es algo absolutamente deleznable. Déjeme nada más para aclararle a la audiencia. Esta es la primera vez que usted anuncia la denuncia, es la primera vez que anuncia la denuncia por peculado contra García Cabeza de Vaca. Lo está haciendo por primera vez en los medios. Sí, exactamente. La información, como es del conocimiento público, se hizo hoy en un periódico de circulación nacional, la Jornada, y esto me llevó a mí a confirmar la información, y con ello, pues sí, solicitar, voy a iniciar las acciones legales correspondientes. Esto es un hecho inédito en la historia de nuestro país, y además demuestra algo que me preocupa a mí particularmente, y es el desconocimiento sobre los mecanismos de compartición de información internacional, y sobre todo el hecho de que se busque en Estados Unidos, se busque a partir de despachos norteamericanos, se pague a despachos norteamericanos una andanada en contra del gobierno de México y en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera en particular. Pero insisto que el documento habla de cabildear con congresistas norteamericanos, ¿no? Claro. Cabildear con agencias norteamericanas en contra del Estado mexicano. A mí esto me parece inaudito, me parece verdaderamente una vergüenza, y yo creo que lo que refleja es la calidad ética del sujeto al que nos estamos refiriendo, y bueno, pues la necesidad de generar un espacio de impunidad. Insisto que presentaré la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Creo que es importante también darle vista a la Auditoría Superior de la Federación para efecto de que se revisen las cuentas del Estado, para evitar que no sean recursos de naturaleza pública, o acreditarse si son recursos de naturaleza pública los que se hayan utilizado para este fin. Si resulta que son recursos de naturaleza privada, pues la gran pregunta es, ¿y de dónde sacan 2 millones de pesos para pagar el depósito original a un despacho, y después los $950 a los que tú te referías respecto al abogado senior, y 650 dólares respecto como 1,600 en total, ¿no? Exactamente, para $1,600 cada hora. Esto significa estamos hablando pues no de 33,000 pesos por hora. Imagínense que el despacho les cobre 10 horas, ya ganaron 330,000 pesos. ¿Cuántas personas en Tamaulipas tienen esos ingresos al día? Sí. Eso es lo que nos tenemos que estar preguntando en este momento. ¿De dónde tienen tal cantidad de recursos para generar una campaña en contra del gobierno de México? Insisto, qué vergüenza, qué tristeza que sea incluso por este tipo de elementos de naturaleza personal, de negocios de naturaleza personal, se hayan generado toda esta serie de amparos en contra de la política del presidente López Obrador en materia energética, y se haya generado una campaña de desprestigio. Por supuesto que no les interesan las energías limpias, lo que les interesa es el negocio, y creo que eso es lo que le molestó que quedara al descubierto en la sección instructora. Ningún momento yo entregué información a ningún medio de comunicación respecto al asunto. Lo que hice fue exponer en la sección instructora la información
que las diputadas y los diputados, que son el órgano competente, me exigieron, porque hay que recordar que cuando una instancia de la Cámara de Diputados no competente, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, me pidió información, me negué a proporcionarla porque no era una instancia competente en términos de nuestra Constitución. Hay que respetar el Estado de Derecho, y realmente lo que lo que veo el día de hoy, a partir de este modelo, de esta necesidad de generar un espacio de impunidad, es realmente increíble. Doctor. Es una lástima. Quiero mandar el mensaje a las tamaulipecas y los tamaulipecos de absoluto respeto a su Estado, de absoluto respeto a la ciudadanía del Estado de Tamaulipas, pero que no se puede dejar pasar, no se puede soslayar, no se puede minimizar una actitud tan deleznable como es contratar un despacho norteamericano para agredir al gobierno mexicano, para contactar congresistas norteamericanos, para poder contactar agencias norteamericanas y sobre todo para generar un ánimo de desprestigio a nuestro país. La gran pregunta que habría que hacerle al señor Cabeza de Vaca es ¿de qué lado del país o de qué lado de la situación se encuentra? Si se encuentra del lado de México, no lo está haciendo de una manera adecuada. Al contrario, lo que necesitamos en este momento, que estamos viendo una pandemia, que estamos viviendo una situación económica difícil, que empieza a verse la luz al final del túnel, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar de manera coordinada, unirnos en torno a los esfuerzos del presidente de la República, tener una actitud madura y de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho y no pagar, insisto, 33,000 pesos diarios a un despacho norteamericano. Ya dejaron a los despachos mexicanos con los que antes contrataban, por lo que se ve, los tienen contratados para otras cosas, y lo que tenemos como resultado es este documento que hoy se hizo público. Me parece deleznable y creo que es, insisto, algo en lo que haré del conocimiento de las autoridades competentes por las vías legales y que serán en todo caso el Ministerio Público y las instancias competentes quienes tendrán que determinar qué fue lo que sucedió. Pero ya sea que el dinero provenga del gobierno del Estado especulado, si el dinero proviene de las arcas particulares, la gran pregunta es ¿y de dónde sacaron ese dinero para estar pagando a un despacho en Estados Unidos? Me voy a arriesgar porque me dice tu equipo que tienes un compromiso y córtame, por favor, doctor, cuando así lo necesites, pero te tengo que preguntar, Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, le dijo ayer a los periodistas que el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna están bajo investigación por otorgar de manera directa contratos por hasta 300,000 millones de pesos para la administración de penales a empresas privadas de algunos de los hombres más ricos del país. ¿Tú también estás investigando con la Unidad de Inteligencia Financiera a Felipe Calderón, doctor? Bueno, estamos investigando todo el procedimiento. De hecho, hay mucha comunicación con la Consejería Jurídica del Gobierno federal. Incluso tuve una reunión con el consejero el día de ayer para ir revisando temas. Por supuesto, como se ha hecho el conocimiento público, nosotros presentamos 2 denuncias y cuando fue en contra del señor Genaro García Luna, y cuando incluso fue detenido, y también debo decirlo que fue gracias a la colaboración de autoridades norteamericanas, pudimos generar un proceso de investigación paralelo al que ellos tenían, y al momento de que es detenido en Estados Unidos, nosotros hicimos el congelamiento de cuentas y presentamos la denuncia por desvíos de esta empresa Numbac, pues por más de 2,600 millones de pesos. Por supuesto, esto es en torno a un tema de corrupción vinculado con beneficios que obtuvo García Luna, pero también se encuentra la otra parte, la parte donde él contrataba y donde él distribuía recursos en empresas de dudosa, calidad en materia fiscal y financiera. ¿Pero se está investigando al expresidente Felipe Calderón, doctor, directamente? Se está investigando todo el modelo, y esto no implica a muchas personas de todos los niveles, porque creo que es clara la posición del presidente López Obrador de generar una política de combate a la corrupción y combate a la impunidad. La instrucción que yo tengo del presidente López Obrador es denunciar todos los casos que se presenten en esta dinámica de corrupción en entidades federativas, en la federación, en las presidencias municipales, por supuesto,
y creo que es lo que estamos haciendo. Es importante lo de Felipe Calderón, por eso le pregunto, le insisto, porque parece en gira de medios diciéndose víctima de persecución, se dice un perseguido político. Por eso quiero que me confirme si Felipe Calderón es también blanco de estas investigaciones de las que habla Julio Scherer Ibarra, y que podría usted confirmar desde la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, yo lo que plantearé es, nosotros no hacemos ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. Estamos en proceso de investigación. Cuando presentamos las denuncias correspondientes, como fue en el caso de Lavalle, que ya se encuentra preso, como fue el caso de Cabeza de la Vaca, que lo hemos denunciado ante la sección, ante el Ministerio Público y ellos ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, como fue el caso entre otros, Genaro García Luna, por supuesto, Ramón Pequeño, Luis Cárdenas Palomino, en la administración de Felipe Calderón, como fue el caso de Ruiz Esparza, o el caso de Rosario Robles, o el caso de Romero de Champs, en la administración de Enrique Peña Nieto. Lo entregamos ante las autoridades competentes y se presenta la denuncia correspondiente. El presidente lo que me ha dicho es que en este momento hay que de seguir desarrollando las investigaciones, que nada de lo que hagamos tenga o parezca tener una connotación de naturaleza político-electoral. El presidente lo menos que quiere es que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga una participación activa en el proceso electoral. De hecho, lo que hacemos es colaborar con el Instituto Nacional Electoral, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y proporcionarles la información que se nos requiera para los casos o presentar la información o las denuncias que nosotros consideramos. Pero esto en el marco de los convenios de colaboración y de cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Pero la posición del presidente es muy clara: la unidad no debe tener una connotación político-electoral, y por tanto, yo no haré durante estas semanas ningún tipo de pronunciamiento. Sin embargo, en este momento, hoy, estamos en una situación absolutamente distinta. Es un acto de ilegalidad proveniente de un gobierno de un estado, de un gobernador de un estado, que utiliza recursos públicos para fines personales, y que además desvía los recursos del gobierno estatal en un asunto de naturaleza política electoral, como dice el propio documento, para desprestigiar al gobierno mexicano, cabildeando, insisto, con congresistas norteamericanos y con agencias norteamericanas. Para cerrar, sé que tiene que correr, ¿qué piensa de la reforma judicial que se aprobó ya en el Senado y en la Cámara de Diputados? ¿Puede opinar? A ver, yo creo que hay que respetar la posición de las diputadas y los diputados. No es un asunto y senadores y senadoras del Congreso de la Unión. Creo que la reforma es muy importante en el sentido de que establece mecanismos de combate a la corrupción, de combate al nepotismo que existe dentro del Poder Judicial de la Federación. Creo que también es importante en el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, y yo creo que sí le hacía falta una modificación. Recordemos que la última reforma sustancial al Poder Judicial de la Federación data de 1994, de la época del doctor Ernesto Zedillo, y que a partir de entonces habíamos tenido reformas judiciales, pero que no tenían la envergadura de esta. Se pueden discutir los puntos, las acciones jurídicas que tienen las minorías parlamentarias o quienes se sientan afectados están a la mano, y yo creo que eso es lo que hay que señalar. El presidente de la Suprema Corte lo ha hecho de forma muy clara. Estos asuntos pueden llegar a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo más importante, yo creo, es que se genere un mecanismo que nos permita combatir la impunidad y combatir la corrupción. Hoy teníamos muchas trabas, tanto en el Consejo de la Judicatura y tanto en los propios tribunales. Perdónenme, y perdón que lo diga, nosotros ya hemos denunciado a una decena de personas relacionadas con el Poder Judicial de la Federación ante las distintas instancias, ante el Consejo de la Judicatura Federal, ante la Fiscalía Anticorrupción. Encontramos un magistrado federal que le concedía amparos, revocaba decisiones de los jueces o reducía sentencias, con 50 millones de pesos en sus cuentas, más de lo que había ganado por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Creemos que una autocrítica no es mala, y creo que es muy bueno el mensaje que ha tenido desde el primer día el presidente Saldívar,
en el sentido de que es importante combatir la corrupción interna del Poder Judicial. Creo que lo primero que se tiene que hacer para tener una reforma es tener un diagnóstico claro, y creo que Arturo Saldívar y los senadores, cuando discutieron estos temas hace ya muchos meses en la Cámara de Senadores, pues en la Cámara de Diputados, ya habían trazado una ruta de qué se tenía que mejorar. Por supuesto que faltan temas en los poderes judiciales locales, por supuesto que faltan temas en las fiscalías locales. A mí no me gusta la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en temas de víctimas, en temas de desaparición de personas, en la concentración de expedientes en una sola subprocuraduría, pero creo que lo que necesitamos hacer es pues que sean los cauces legales los que hablen. Creo que es importante que esto llegue ante los tribunales correspondientes y que los jueces y las juzgadoras, los juzgadores resuelvan conforme a derecho. Vuelvo al caso, creo que nosotros haremos lo propio, creemos en el Estado de Derecho, creemos en el principio de legalidad, y lo que haremos será presentar una nueva denuncia en contra del señor Cabeza de Vaca por utilizar presuntamente recursos públicos para fines personales, y lo que queda muy claro es que utiliza un recurso material, la Casa Tamaulipas, para un fin que no se encuentra previsto a nivel presupuestal en ninguna órbita o lógica de la administración de un gobierno. Insisto que la expresión gobierno es un eufemismo. Eres muy propio, doctor, porque muchos ya están considerando esto de cabildear contra el propio Estado mexicano como una traición a la patria. Casi raya en eso. Usted se ha detenido en este tema, pero bueno, pues si de algo sirve para la audiencia, ahí está mi opinión. Claro que es una traición a la patria cabildear en cortes y con legisladores extranjeros contra nuestro propio Estado, contra nuestro propio gobierno, y me refiero obviamente a esto que nos acaba de confirmar por algo que nosotros le estábamos presentando, nos acaba de confirmar el doctor Santiago Nieto. ¿Con qué cerraríamos, doctor? Yo creo que habrá que hacer un llamado a las personas que forman parte de la Alianza Federalista si realmente esto es lo que querían al seguir el postulado del señor Cabeza de Vaca, y creo que lo importante es que tener confianza en las instituciones mexicanas, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, en que las cosas se resolverán siempre conforme al Estado de Derecho. Pues muchísimas gracias, Vicente, por esta oportunidad de hablar contigo o con tu auditorio, y pues me encuentro a la orden como siempre. Gracias, y gracias a su equipo por hacer posible este enlace. Le mando un abrazo, doctor. Abrazo. Gracias, es el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una Secretaría de Hacienda a la que pues vamos a poner en el ojo del huracán más adelante, debido a que pues no va a haber un solo peso de parte de Hacienda para la realización, para el dinero que pedía el INE para la realización de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.